Fórmula Médica, transmitiendo salud. Invitado el doctor Alberto Chacón, director del Instituto de Córnea. El tema, regreso a clases. Bueno, gracias Dianet, es un gusto compartir con ustedes esta información a todos los televidentes para que entiendan y tengan muy presente que regresando a la vida escolar y a la vida universitaria, todos tienen la obligación de cuidar sus ojos. Respecto a los niños, digamos a los jóvenes escolares, se recomienda que sus padres sean muy cuidadosos y vigilen muy bien cómo está la visión de sus hijos. Y esto se puede hacer en los menores tapándoles un ojito y observando qué visión tienen por el ojo que está descubierto. Luego se tapa el otro ojito y deben comparar. Si notan que hay una disminución significativa, pues este paciente es llevado al oftalmólogo o al optómetra para que sea examinado y debe ser prescrito las gafas. Es muy importante usar las gafas en estos niños porque ellos están creciendo y su sistema nervioso está muy dependiente de la calidad de la visión, y si el ojito no está viendo bien, el cerebro lo rechaza y se queda con el ojo que ve mejor, y este ojito que no ve bien termina por volverse perezoso, llamamos un ojo ambliope. De tal manera que la recomendación es ojos de niños que no están viendo bien, inmediatamente es una alarma, hay que revisarlos o hay que ponerles gafas o lentes de contacto, pero no se puede dejar un niño que no vea por un ojito para que no va a perder esa visión en el futuro. Si sus ojos están ya, si son edades mayores, por 18 años ya empieza la vida universitaria, ellos también requieren una adecuada valoración oftalmológica. Entonces son pacientes que están en edades alérgicas, es importante recomendarles que no se rasquen los ojos, que tengan mucho cuidado con los deportes. Los deportes también, los universitarios se arriesgan mucho y hacen deportes de choque y a veces tienen traumas muy fuertes. Estos jóvenes tienen que ser muy cuidadosos con estar expuestos a traumas como el boxeo, el fútbol. Respecto al fútbol, que está muy de moda, la recomendación es que no cabecear el balón. Los futbolistas está bien que lo hagan porque son deportistas de alto rendimiento, pero una persona aficionada como cualquier joven universitario que le guste mucho el fútbol, yo recomendaría que no cabeceen el balón, porque el trauma que recibe el ojo indirectamente al golpearse la cabeza con el balón, ese trauma afecta a la retina. Si el paciente es miope o miope alto, sobre todo miope alto, tiene un riesgo de que la retina se desgarre o se desprenda. Eso en un paciente emetro-hipermetro probablemente no pasa, pero en un paciente miope existe, y en el deporte de impacto como es el fútbol o como es la natación, cuando el paciente se tira del trampolín o del borde de la piscina en un clavado, ese golpe del agua con los ojos puede generar traumas a nivel de la retina y puede llevar a un evento. De tal manera que la recomendación es evitar al máximo traumas que puedan generar una defecto de la retina, y eso puede ser demasiado grave. El otro punto importante con los universitarios es que está la idea del queratocono. El queratocono es una enfermedad que se detecta solamente con el examen oftalmológico. Se parece a la miopía, se parece al astigmatismo, y entonces muchas veces el paciente, el universitario, no entiende bien si es una miopía y fácilmente usa unas gafas, un lente de contacto, y su enfermedad va progresando y empeorando. De tal manera que el queratocono, insisto mucho en esto porque vemos con tristeza cómo a veces los papás ya llegan muy consternados que su hijo no ve, y cuando uno va a examinarlos encuentra una córnea ya muy deformada, ya muy avanzada la enfermedad, y este paciente ya requiere un trasplante de córnea. Y si este paciente hubiera ido a consulta unos años antes, probablemente se hubiera podido colocar un anillo intracorneal, hubiera colocado una vitamina como es la riboflavina, y esta queratocono se hubiera podido detener y haberle evitado el trasplante de córnea. De tal manera que esas edades de los 15, 18, 20 años son edades críticas para el diagnóstico oftalmológico. Y si hay una sospecha que el paciente no ve y los lentes de contacto a veces no son tan bien tolerados, es muy importante el examen y no dejarlo pasar por alto, porque una miopía y un astigmatismo fácilmente se confunden con un queratocono, y ya cuando se lleva al examen es demasiado tarde y ese paciente se le podría haber evitado un trasplante de córnea.
El otro punto importante son las alergias. El uso de los lentes de contacto requiere una muy buena lubricación en los ojos, y cuando esto no ocurre, el paciente desarrolla muchas alergias y mucha intolerancia al lente de contacto, de tal manera que estos muchachos a veces abusan de los lentes de contacto, duermen con ellos, no se bañan las manos adecuadamente, y esta falta de cuidado puede llevar a una infección que produce en los ojos el lente de contacto. De tal manera que entonces los lentes de contacto pueden desencadenar, número 1, alergias, número 2, infecciones, y número 3, agravar el ojo seco. De tal manera que todos los pacientes que van a ser adaptados con lentes de contacto, sean blandos o sean duros, deben ser rigurosamente examinados por el oftalmólogo para detectar si existe un ojo seco, si existe una alergia o si existe algún riesgo de infección, porque hemos tenido muchos pacientes que hacen problemas de infecciones, y cuando ya llegan con abscesos en la córnea, con úlceras en la córnea, por un sobreuso en el lente de contacto. Sobre todo los lentes de contacto blandos, fácilmente el paciente se duerme con los lentes, no se los quita, no se baña las manos y se contamina muy rápido. Otra costumbre que hemos notado es que en las niñas, sobre todo, se intercambian los lentes de contacto, usan lentes de contacto cosméticos, y esos lentes de contacto cosméticos son más peligrosos porque, como no se usan permanentemente, se abandona el uso de ellos, se dejan guardados en cajas en los estuches de lente de contacto, y estos estuches, si no son cambiados los líquidos frecuentemente, contaminan con hongos o con acantomoeba, que la acantomoeba es una amiba que está en las aguas contaminadas, y que cuando se coloque ese lente contaminado, si no hay una buena limpieza, el lente va a producir una infección que puede ser o por un hongo o por una acantomoeba, y son infecciones supremamente delicadas que pueden terminar en un trasplante de córnea. De tal manera que por eso insistimos mucho en el cuidado estricto de los lentes de contacto, porque es en la universidad generalmente cuando uno maneja más los lentes y uno sobreusa y abusa, y a veces no pasa nada, pero existe el riesgo de que se contaminen y de que puede llegar a tener un problema muy grave con el uso de los lentes. En cuanto a los anteojos, probablemente sea una muy buena alternativa. Yo creo que es preferible usar anteojos que lentes. Los anteojos siempre protegen los ojos, evitan el exceso de la polución, el viento y la brisa lo controla, y evita la interacción, el toque de un elemento extraño con el ojo. Sin embargo, hay pacientes que ya por las miopías altas o por ciertos defectos muy altos no es posible usar anteojos, entonces hay que usar lentes de contacto. En todo caso, la recomendación es que los lentes de contacto son un potencial de riesgo que hay que vigilarlos en su manejo, porque algunos también hacen una vascularización de la córnea. Pacientes que usan lentes de contacto por muchos años tienen varias consecuencias. La primera es que la córnea se puede vascularizar porque sufre de una hipoxia crónica. Los pacientes por el lente de contacto tienen mala oxigenación. Al tener mala oxigenación en forma permanente, o sea, a través de los años, esa córnea se empieza a llenar de vasos, y esos vasos van a producir inflamaciones recurrentes y puede desencadenar a veces inflamaciones que ya después van a ser muy difíciles de tratar porque ya son consecuencias muy tardías. Número 2, pueden producir los lentes de contacto también un adelgazamiento de la córnea. Por esa falta de oxígeno, sobre todo el lente de contacto gas permeable, produce un toque continuo, como una irritación subclínica. Entonces el paciente tiene un pequeño problema de manejo de lubricación, y ese lente de contacto le va a producir una inflamación que es subclínica, no la detecta, y con el tiempo va a terminar en un adelgazamiento de la córnea, y muchas veces después de 20 o 25 años de usar lentes de contacto rígidos, uno detecta un adelgazamiento importante parecido a un queratocono. De tal manera que es muy importante insistir en el cuidado de los lentes de contacto, tanto los gas permeables como los blandos, porque son muy comunes en los universitarios y pueden llegar a producir problemas serios que pueden significar un deterioro en forma importante de la visión. Y por eso se recomienda que esta es la edad en que pueden considerarse la opción de la cirugía para evitar estos problemas de sobreuso de los lentes, y cuando el paciente es un buen candidato porque cumple los requisitos de seguridad, pues es la mejor alternativa para que sea un paciente feliz con sus ojos.
Fórmula Médica transmitiendo salud.